Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta para hoy. Tiene que ver con uno de nuestros temas, precisamente el Ejército de Colombia investiga a 7 militares que habrían violado a una niña en Vera de 13 años en el resguardo indígena en Vera Chamí del estado Risaralda. La noticia ha causado gran indignación. ¿Serán condenados como exige la justicia o los perdonarán? Participe de nuestra pregunta del día. La consigue en nuestro Twitter, @LuisTelesur. Bajo medidas de seguridad sanitaria, Rusia celebró este miércoles el desfile en conmemoración del 75 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. En su discurso, el presidente Vladimir Putin propuso la creación de un gran sistema de seguridad mundial. Este es nuestro primer tema del día. El mandatario ruso destacó que su gobierno está abierto al diálogo y a la cooperación en los asuntos de la agenda internacional a fin de alcanzar un sistema de seguridad fiable y común que pueda hacer frente a las nuevas amenazas. Putin insistió en la unidad ante los retos que debe afrontar el mundo en la actualidad. Y desde la icónica Plaza Roja, el desfile contó con la participación de más de 14.000 soldados rusos y de otras naciones, así como con la asistencia de líderes políticos y personalidades de naciones aliadas. Los retos que hoy día se afronta el planeta, debido a ellos estamos sintiendo el valor de un ser humano, de su felicidad, de sus esperanzas, de su vida tranquila. Entendemos la importancia de la amistad y de la confianza entre los pueblos, el diálogo sobre todas las cuestiones actuales de la agenda internacional, entre ellos la creación de un sistema de seguridad común. El mundo necesita este sistema. Solamente juntos podemos proteger el mundo ante nuevas amenazas. Para ampliar esta información, nuestra corresponsal en Moscú, Lisandra Andrés, nos envía el siguiente reporte. Adelante, Lisandra. Saludos. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte a esta hora a ti y a todos los televidentes que se informan con Telesur. Pues hoy, bajo estrictas medidas de seguridad epidemiológica, se desarrolló en la capital rusa el desfile por el aniversario 75 de la victoria. Una fecha muy especial, una fecha de celebración para todo el pueblo ruso, pues rememora los logros de sus veteranos de guerra, de sus mártires durante la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el fascismo que liberó no solo a Rusia, sino a toda Europa. El mandatario ruso, en su discurso inaugural de este desfile, rememoraba precisamente la importancia de valorar los logros históricos de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, y de no cambiar la historia, pues hay intentos por parte de Occidente de subvalorar el papel del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión tomaron parte en la Plaza Roja, en este desfile militar, más de 14.000 soldados, también invitados extranjeros de delegaciones militares de alrededor de 19 países. Fue una demostración de todo el poderío militar de Rusia, pero también una demostración de cuánto ha hecho este país en medio de la propagación contra el coronavirus para que estuvieran garantizadas todas las condiciones epidemiológicas que hicieran posible que este día se celebrara el desfile, tan solo apenas 3 meses después de que el país viviera en situación de gran cantidad de restricciones de movimiento. Pues el mandatario también decía que es importante todo el papel que han hecho los sanitarios en el país para que en este día pues fuera preciso realizar este desfile. Como parte de las delegaciones oficiales que asistieron a este evento estuvo el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien vino representando no solo a Venezuela, sino también a Latinoamérica. El canciller también viene a celebrar un aniversario más de las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela, y precisamente también tuvo un encuentro con el canciller ruso Sergei Lavrov. Escuchemos algunas de sus declaraciones. Agradecemos también el apoyo del gobierno de Rusia, de usted personalmente cuando se reunió con los distintos grupos políticos al proceso de diálogo en Venezuela, un proceso de diálogo que ha dado resultados. Tenemos una nueva autoridad electoral, legal y legítimamente elegida, y vamos a las elecciones parlamentarias este año con plena participación
de los partidos políticos de distinto signo en Venezuela. En este contexto, pues, se unen dos celebraciones. Por una parte, el aniversario 75 de la victoria contra el fascismo y también un aniversario más de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Precisamente para mañana anunciaba el canciller Jorge Arreaza que sostendrá conversaciones con el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov para analizar nuevos mercados de negociaciones entre Rusia y Venezuela. Nosotros estaremos al tanto de estas negociaciones y, por supuesto, también estaremos llevándole toda la información. Por ahora, volvemos con ustedes a Caracas. Lisandra Andrés desde Moscú con el reporte, muchísimas gracias. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. El Ejército de Colombia investiga a 7 militares que habrían violado a una niña en Vera de 13 años en el resguardo indígena en Vera Chamí del estado Risaralda. La noticia ha causado gran indignación en el país. ¿Serán condenados como exige la justicia a estos soldados o los perdonarán? Participe de nuestra pregunta del día. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. Y ahora nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Rusia. Tiene que ver con nuestro primer tema de hoy. Miles de soldados desfilaron este miércoles en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el 75 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Vamos ahora a Colombia. En una noticia que está en desarrollo y bajo investigación, soldados del Ejército de Colombia habrían violado sexualmente a una niña de 12 años perteneciente a la etnia indígena en Vera Chamí. Esto es en el departamento de Risaralda. El alto mando del Ejército colombiano ha informado que abrió una investigación contra los presuntos responsables. Hablamos más en nuestro segundo tema del día. Autoridades indígenas del municipio Puerto Rico denunciaron que el hecho fue reconocido por el Ejército de Colombia en un comunicado en el que señala que al menos 7 efectivos del ejército participaron de la acción que ocurrió el 22 de junio. La víctima fue internada en un centro sanitario donde su caso fue conocido por la Unidad de Infancia y Adolescencia. Para saber más sobre esto, vamos ahora hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien nos tiene los detalles. Hernán, un gusto saludarte. Una noticia que, como es de esperarse, ha causado muchísima indignación en Colombia. ¿Qué más se comenta en Colombia? Pues de Jesús, un saludo, y a toda la teleaudiencia un saludo también. Efectivamente, pues otro escándalo en el que se ve inmerso el ejército colombiano. Una niña de tan solo 12 años fue violada por alrededor, y según las denuncias, 7 integrantes del ejército colombiano que pertenecían a el batallón San Antonio, que está adscrito pues en la ciudad de Pereira, en Risaralda. Pues bastante consternación, porque se trata de la fuerza pública, y aseguran las comunidades indígenas de Santa Cecilia, en el municipio de Puerto Rico, donde fue abusada esta menor, que los soldados que deben ejercer una labor protectora, pues en este caso efectivamente pues no lo hicieron. Asegura el gobernador de este resguardo indígena, Juan de Dios Querapagama, asegura que los soldados deben asegurar, deben inscribirse o deben ser juzgados mejor por la justicia indígena, que no debe pasar por la justicia ordinaria, sino que deben ser primero juzgados por la justicia y los preceptos que tenga esta justicia antes de ser pasado a la justicia ordinaria. Por su parte, el ejército colombiano ha dicho que estos soldados se encontraban prestando su servicio militar, pero que aún así no serán juzgados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria y según los requerimientos que haga la Fiscalía colombiana. Así que bastante consternación hay
en relación a esta situación de otra irregularidad y otro escándalo que envuelve a integrantes del ejército colombiano, Luis de Jesús. Terrible esta situación de confirmarse en efecto que habrían cometido esta violación contra la niña de 12 años. Gracias por actualizarnos, Hernán. Hasta la próxima. Y la autoridad tradicional indígena del pueblo de Puerto Rico, de Risaralda, se pronunció al respecto. En un comunicado, la autoridad indígena indicó que esto no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como un miembro de un pueblo ancestral, sino también una agresión para nuestro pueblo en Veracatío y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado. Los indígenas que los agresores sean entregados para que desde nuestra autoridad y autonomía puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación. Así lo han dicho. También hay reacciones en redes sociales, vamos a revisar algunas de ellas. La Defensoría del Pueblo ha dicho en Twitter que nuestro total rechazo y condena al abuso sexual cometido por soldados del batallón San Mateo en Santa Cecilia, Risaralda, a niña de la comunidad indígena en Veracatío. Las investigaciones deben conducir a que pronto recaiga sobre los responsables el peso de la ley. La socióloga Sara Tufano: soldados del ejército violan a una niña, no paran de asesinar a los líderes sociales, paramilitares no dejan de recoger los muertos y mientras tanto que hace Iván Duque salir en televisión todos los días para aumentar su popularidad. Colombia no se merece un gobierno tan pésimo. Finalmente, la usuario Juliana en Twitter ha dicho: en Colombia los militares matan animales, bombardean grupos de niños, hacen pasar civiles por guerrilleros y también violan en manada a una niña de 13 años. No hay tranquilidad si la institución que maneja la fuerza del Estado es la misma que da terror a su población. Ejército Nacional de Colombia da asco, dice esta usuaria. Vamos a revisar otros temas que también son noticia. Vamos a la cuenta en Twitter de Denise Herrera, nuestra corresponsal en Quito, Ecuador. Los estudiantes ecuatorianos se movilizan en defensa de la educación. Escuchemos. Los estudiantes se movilizaron hoy en defensa del presupuesto a educación. Aseguran que ahora es la Corte Constitucional la entidad que tiene que resolver si este recorte es legal o no. Además, han indicado que apoyan a las luchas de los trabajadores, quienes han venido rechazando los recortes, los despidos, pero además también las medidas neoliberales que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno. Aseguran que se suman a esta defensa de los derechos de los trabajadores, pero además también que hacen un llamado al gobierno nacional para que revise ciertas medidas económicas, como es la ley ya aprobada de ley de apoyo humanitario, que permite, como alegan ellos, la vulneración de ciertos derechos, pero además también da paso a la flexibilización de las jornadas laborales en el país. Aseguran que seguirían tomando acciones, pero hacen un llamado puntual al presidente, y es que se piensen los estudiantes en el país. Y ahora en información de Venezuela, nos dice Leonel Retamal, nuestro corresponsal en Caracas, que Vladimir Padrino López responde al comandante del Comando Sur sobre las provocaciones en el Mar Caribe. Es un acto infantil hasta gracioso. Ministro de Defensa avisa una respuesta contundente de la Armada venezolana ante cualquier ingreso de naves al mar jurisdiccional del país. No nos ofende que usted haya transitado por el paso inocente que se llama navegado, porque lo puede hacer de acuerdo al derecho, no nos ofende. Así que usted se está notando una victoria vacía, de la nada. Pero le repito, no se atreva a usted con sus buques de guerra estar navegando en nuestras aguas jurisdiccionales de acuerdo a lo que está establecido en el derecho internacional. No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una orden, un mandato constitucional, y ha sido una instrucción que ha impartido el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un acto infantil, es un acto hasta gracioso, da risa.
el comunicado del almirante Fowler el día de ayer. Información ahora desde Argentina. Juan Carlos Bartolota. Ante el crecimiento exponencial de casos de COVID-19, el gobierno argentino no solo extendería la cuarentena, sino además restringirá el uso del transporte público para bajar el tránsito de personas entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. La decisión ya está tomada. El gobierno de Alberto Fernández anunciará en las próximas horas la continuidad de la cuarentena en la República Argentina y el retroceso de algunas medidas de flexibilización que se habían tomado, principalmente en lo concerniente al transporte público de pasajeros, donde habrá restricciones para que quienes no sean personal imprescindible no puedan utilizar ese sistema de transporte. Y habrá también restricciones para movilizarse entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora esos son los trascendidos que indican entonces el endurecimiento o el retroceso en estas medidas por parte del gobierno nacional en cuanto a la cuarentena, justificadas por el aumento en los casos de pandemia, de contagios por la pandemia del coronavirus. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Latinoamérica. La región ha superado ya los 100.000 fallecidos por la pandemia de la COVID-19. El número total de contagios en la región supera los 2 millones de personas. Brasil, mientras tanto, sigue siendo el país más afectado por la infección y las autoridades sanitarias han reportado casi 53.000 fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Desde la ciudad de Río de Janeiro, nuestro corresponsal Andrés Vieira nos amplía la información. Andrés, saludos, adelante. Buenas tardes para ti, para nuestra audiencia. Brasil tiene casi 53.000 muertos y más de 1,1 millón de casos confirmados de la COVID-19. En una rueda de prensa este miércoles, el director de emergencia de la OMS, Michael Ryan, alertó que el pico de la enfermedad en Latinoamérica aún no ha llegado y que la actuación de los gobernantes es muy importante en este momento. Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, atrás solamente de Estados Unidos en números de casos confirmados y muertes por la enfermedad. En Brasil, estudios de universidades como la USP de São Paulo y la UFRJ de Río de Janeiro no recomiendan la flexibilización de las medidas restrictivas. Otro dato que llama la atención es que fue divulgado hoy por la OMS sobre los números registrados entre 16 y 23 de este mes. En el mundo, el aumento de casos registrados fue de 13%, mientras que en Brasil el número fue de 25%. Con relación a las muertes, el aumento fue de 8% en el mundo y en Brasil de 17% el crecimiento de las cifras de personas fallecidas por la COVID-19. Adelante. Gracias, André Vieira, por reportarnos. Mientras tanto, en México confirma más de 191.000 casos por el nuevo coronavirus. Desde ese país, Eduardo Martínez también nos envía el reporte. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, un gusto acompañarte en esta emisión de Temas del Día. Efectivamente, las autoridades sanitarias en México han dado a conocer las cifras, como todos los días lo han hecho desde que inició esta emergencia sanitaria. El día de ayer, al último corte, en la conferencia vespertina que tiene lugar en Palacio Nacional en punto de las 7 de la noche, el subsecretario de Salud y el equipo que tiene a cargo esta contingencia epidemiológica dijeron que ya en este país suman 191.000 casos de COVID-19 confirmados y desafortunadamente han fallecido más de 23.000 personas. En ese sentido también hicieron un balance sobre lo que ha sido las afectaciones por parte de este coronavirus SARS-CoV-2 al personal de salud. Estamos hablando de que hay más de 39.000 contagios de trabajadores del sector sanitario y desafortunadamente han muerto 584 personas que están relacionadas con los trabajos que se tienen que realizar en los hospitales y para atender a las personas que desafortunadamente han contraído esta enfermedad. La mayoría de las personas que tienen que ver con el tema de salud que han fallecido son del sector de la enfermería. Esta es la situación que está habiendo aquí en México, donde de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, se está estabilizando la epidemia, pero todavía no hay una reducción de casos, sobre todo porque el día de ayer se daba a conocer que se suman 6.288 casos a las estadísticas, pero no son contagios
contagios que hayan ocurrido en 24 horas, sino que se trata de registros que tienen lugar en los últimos 10 días y es por eso que hay un momento en el que se suman todos y se escuchan este tipo de cifras que pueden resultar bastante escandalosas. Gracias a Eduardo Martínez por reportarnos. Así está la situación con el coronavirus en Brasil y también en México. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día. Ahí tienen en pantalla la pregunta del día. El Ejército de Colombia investiga a 7 militares que habrían violado a una niña en Vera de 13 años en el resguardo indígena en Vera Chamí del estado Risaralda. La noticia ha causado gran indignación. ¿Serán condenados como exige la justicia o los perdonarán? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Dice Guillermo, serán perdonados. La injusticia está rebasada. Quien haya sido Dios no lo perdonará, dice Guillermo. Vamos a ver la opinión de Elías Abduwad. Ni lo uno ni lo otro. Los colombianos son expertos en diluir este tipo de casos en una suerte de ramillete legal que pareciera investigar todo y terminan sin investigar nada. Algo así como los cambios gatopardianos. Con esa respuesta llegamos al final de esta edición de Temas del Día y los dejamos ahora con el video web del día, Producciones Audiovisuales, que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. El equipo de la campaña para la reelección presidencial de Trump se emocionó al conocer que todas las entradas para el mitin que realizaría en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, estaban llenas. Sin embargo, todo se trató de una burla hacia el controversial mandatario y que a través de la red social TikTok, un challenge, se trataba de un challenge que consistía en solicitar una entrada para el evento para luego no asistir. Los dejamos con este material. Hasta la próxima.